buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes de entrevista con Grupo Loga, que de verdad nos anima muchísimo tenerles porque empezamos un mes con un tema que me parece que está levantando muchísimo interés entre los maestros y tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, con todos estos avances que ya se tienen en el terreno de la neurociencia, y vamos a ir a lo largo de cada uno de los martes teniendo alguna información que a los maestros nos vaya ubicando de cómo incorporar estos elementos precisamente al tema de las aulas, al tema de los aprendizajes, al tema de las actitudes nuestras, de la manera de hablar, de cómo utilizar frases o palabras muy concretas para detonar, para contactar esas áreas del cerebro de nuestros chicos que justo los ponen en una mejor condición para el aprendizaje. Entonces, les damos de veras la más cordial bienvenida. Saben que este es un espacio para aprender de forma distinta, no es una exposición como tal, sino en este sentido es un diálogo con el experto. Y por favor, ya saben ustedes que tienen el chat. Ese es para ustedes, para que puedan ir planteando sus preguntas. Lo primero que me gustaría que nos comentaran es de qué entidad son. Hemos recibido a maestros de muchas entidades que no lo hubiéramos podido lograr si no es a través de este medio. Así es que veamos estas ventajas de poder estar cada día en contacto con más personas de lugares cada vez más alejados. Esta interconexión nacional y mundial, pues cada vez se hace patente y una realidad. Maestros, en esta ocasión vamos a tener a la maestra Lilia Soto con nosotros. Ella es la especialista que hoy va a compartir sus conocimientos al respecto de estos estilos de aprendizaje, estilos de inteligencia y estilos cognitivos. Lo hemos escuchado mucho. Por ahí hay recomendaciones diversas. Pues ahora la maestra Lilia nos va a ayudar cómo a enmarcar estos conceptos, estos elementos en el terreno ya muy concreto educativo, en el terreno muy concreto de los salones de clase. La semana pasada, maestros, comenzamos con un marco mucho más general con la maestra Josefa Galván, que nos hablaba de las neurociencias. Y lo que importante ella marcaba es que las opciones que vamos tomando los maestros deben de ser pocas, profundas y bien conocidas, con el objeto de que sepamos el impacto que van teniendo en nuestros alumnos y vayamos conociendo las herramientas que vamos aplicando. Entonces, en ese marco, pues yo quisiera presentar a la maestra Lilia Soto Hernández, que tiene una carrera también académica y de experiencia amplísima. Voy a citar solamente algunas de sus, parte de su formación. Desde 2001 es directora de proyectos e investigación educativa en OCEE, Consultoría Educativa y Empresarial. Es químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios de matemática educativa por la Universidad de Guatemala, maestría en ingeniería educativa por CEAI de México y actualmente cursa el doctorado en educación con énfasis en docencia. Entonces, su trayecto formativo nos garantiza que ella ha estado siempre muy al pendiente de lo que es el trabajo de los aprendizajes, pero sobre todo la formación de maestros. Experta en desarrollo de modelos de gestión de los aprendizajes
y de formación y desarrollo de competencias fundamentados en la investigación de prácticas exitosas, tanto para el sector educativo como empresarial. Cuenta con especializaciones de neurociencia por Flaxo Argentina, neurociencias aplicadas al aula y aprendizaje acelerado desde la neurociencia por el Colegio Mexicano de Neurociencias, dirección y evaluación educativa por la Universidad Complutense de Madrid, tutor teletemático para la enseñanza a distancia por la Universidad Don Bosco en El Salvador, desarrollo humano y habilidades socioemocionales por Cubli, Ceballos, Guatemala, entre otras. Así es que ustedes ven cómo ella, después de su formación, se ha aproximado a diferentes estrategias que le han permitido, pues, saber qué podemos aplicar dentro de las aulas. Es capacitadora certificada por Conocer en diversos estándares de competencia, especialmente aquellos que se relacionan para la impartición de cursos de manera presencial y en línea. Ha publicado diversos libros y materiales didácticos. También es coautora de textos para la editorial Santillana Centroamérica y México y para Fundación Lazos. Durante más de 30 años se desempeñó como docente y ocupó cargos directivos, así es que la maestra Lilia conoce perfectamente lo que nos pasa a los maestros. Fue gerente de servicios pedagógicos de Editorial Santillana y en Ediciones Internacionales, conferencista y formadora de formadores desde hace más de 20 años y ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales, entre algunas de las experiencias y cosas que la maestra Lilia hace. Lilia, quiero agradecerte profundamente tu generosidad para participar en esta sesión con los maestros. Tenemos ahorita en sala ya 108 profesores, ya tenemos por aquí algunos chats que nos avisan que tenemos maestros de Chiapas, de Ciudad de México. Fíjate que tenemos maestros de San Cristóbal de las Casas, de Chiapas, ese maravilloso estado. Todos son muy bonitos. Tenemos de Hidalgo, de Puebla, tenemos maestros ya presentes de Guanajuato, de tu estado, tenemos de Ciudad de México, tenemos de Oaxaca también, maestros, bienvenidos. Tenemos también tenemos más aquí, varios del Estado de México, Chiapas, tenemos varios, Guanajuato también, qué gusto, de Michoacán, sí, tenemos de Hidalgo también, varios de Jalisco, Veracruz, Morelos, sí, que de Oaxaca tenemos varios invitados, varios maestros que nos han aceptado, Puebla, Jalisco, qué barbaridad, tenemos de veras de muchas entidades, ya las he mencionado, así es, de Tlaxcala también tenemos presencia, así es que maestros, bienvenidos a esta plática, esta entrevista. Y sin más, Lilia, vamos a dar inicio porque nos gustaría que empezaras definiendo, platicándole a los maestros qué es un estilo de aprendizaje, qué es un estilo de inteligencia y qué es un estilo cognitivo. ¿Cómo se los explicas a los maestros? Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias Patti por la invitación. La verdad es que a mí me encanta compartir con los maestros, bien lo dijiste, pues duré casi 25 años frente a grupo, todavía hoy en algunas ocasiones estoy dando cursos en la universidad o en algunas escuelas que me permiten por la investigación que hacemos entrar a los grupos, entonces entiendo perfectamente lo que estaba sucediendo y sobre todo la disyuntiva que tenemos los maestros, bien lo decías tú el día de ayer, en esta nueva dinámica escolar, necesitamos estar como muy seguros de lo que queremos implementar, de lo que les va a ayudar a nuestros niños. Y menos es más. Hoy por hoy, menos es más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son niños
que van a estar a lo mejor con un tutor, con un abuelito, con una mamá que está trabajando, pero al mismo tiempo está viendo ahí al hijo. Entonces lo que necesitamos es ahora sí, esa tarea significativa que le va a ayudar al niño a desarrollar las habilidades para todas las asignaturas, no nada más para matemáticas ni para español. Tenemos que implementar habilidades integrales, estrategias integrales para el aprendizaje. Y si me permites, primero vamos como a enmarcarnos, ¿qué es un estilo? ¿Qué entendemos por estilo? ¿Verdad? Se habla mucho de que el estilo, pues son los rasgos peculiares que caracterizan a una persona. A un artista, vemos cómo tenemos de Botero ciertas obras de Diego Rivera, de Frida Kahlo, aquí en México, y bueno, ellos tenían cada uno su estilo, ¿sí? Pero ¿esto a qué se refiere? A que en ese estilo va inmersa la personalidad de cada uno. En este dijéramos, camino, podríamos decir también que el estilo se refiere a ciertas características que nos identifican. La Real Academia dice identitarias, ¿verdad? Características identitarias de una persona, de un objeto, de una acción, de ciertos trabajos que realizamos, pero se tiene que incluir en este estilo, pues, la variación que va a tener dependiendo del lugar en el que te encuentres y del contexto. Es decir, yo, de manera general, mi estilo de vestir es folclórico, me dicen algunos, otros me dicen es muy étnico. A mí me gusta traer ropa de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de mi Guanajuato querido. Yo soy de Celaya, por ahí vi a personas de Celaya, yo nací en Celaya, Guanajuato. Entonces, quiere decir que mi estilo no necesariamente siempre va a permanecer a lo largo de mi vida de esa manera, o en todas las etapas o en todas las situaciones que tenga. Esto es lo primero que tenemos que entender, que el estilo es algo que nos identifica, pero que no es tajante ni es totalmente cerrado. Es algo que se va adecuando dependiendo, insisto, del lugar y de las condiciones en las que estemos, ¿no? Pasado esta puntualización de qué es un estilo, pues si nos vamos a los estilos de aprendizaje, me gustaría antes hablar de que estas características, maestros, tenemos que identificarlas primero en nosotros. Cada uno tenemos un estilo de enseñanza y ese estilo de enseñanza, el conocerlo, el saber, soy analítico, soy práctico, soy pragmático, este estilo de enseñanza me va a ayudar a adquirir más habilidades. No es porque como soy analítico, todo lo voy a hacer bajo esa perspectiva. No, el conocer mi estilo me ayuda a hacer otras prácticas que me ayuden a desarrollar las habilidades que me hacen falta. Fíjense ustedes, Patti me hizo favor de compartir con ustedes un poco de lo que he hecho en mi vida. Ya me sacaron cuentas, ¿verdad? 62 años, dicen por ahí, bien vividos, bien comidos y bien bailados, no pasa nada. Yo inicié realmente mi carrera como maestra saliendo, bueno, antes de la universidad ya daba clases, pero como químico farmacéutico biólogo empecé en secundaria y en bachillerato en el área de ciencias. Pero me encontré con el primer obstáculo, la primera barrera. No sabía nada de pedagogía, no sabía nada de didáctica. Con 23 años en bachillerato yo tenía alumnos de 18 que estaban casi igual que yo, o sea, y bueno, me veían como su compañera, ¿verdad? Y la verdad es que tuve ahí una gran tutora en mi primer trabajo que me dijo, tienes que aprender cómo manejar a los estudiantes. Y me empezó a traer libros y búscate esta teoría. En aquel entonces, estoy hablando de 1983,
que internet ni que nada, ¿verdad? Eran libros y vete a la biblioteca y etcétera, y a tomar cursos y etcétera. Pero eso me ayudó mucho desde entonces a entender que cada uno de mis estudiantes era diferente y que no podía tratarlos a todos por igual. Y eso es justo lo que hace el estilo de aprendizaje. En aquella época yo no escuché estilo de aprendizaje, ¿verdad? Pero sin embargo sí sabía que había ciertas características. Hoy por hoy sabemos que el estilo de aprendizaje, pues son todos aquellos rasgos cognitivos y fisiológicos que tenemos las personas para aprender. Obviamente los niños pues son más observables, más fácilmente detectables que en los adultos, ¿verdad? A mí me encanta una definición de Keefe que nos dice que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos que son los indicadores de cómo nuestros alumnos o nuestros hijos perciben, interaccionan y responden a los diferentes ambientes de aprendizaje. ¿Y eso qué implica? Pues aquí implica que efectivamente hay un estilo en el que el alumno aprende. Me gusta más a lo mejor estar haciendo, experimentando, pero no siempre va a ser así. Y entonces, dependiendo del ambiente de aprendizaje en el que yo lo ponga, pues vamos a ir desarrollando todas las habilidades, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si hiciéramos una ensalada entre todas las postulados de Vygotsky, de Montessori y de Piaget, sería la escuela fabulosa, ¿verdad? Porque al final de cuentas, entre todos nos están dando ciertas acciones que son válidas. Yo de repente oigo maestros que me dicen, no, es que el conductismo es del siglo antepasado, pero sin embargo, el conductismo es útil en ciertos momentos para ciertas tareas, ¿verdad? Y también la escuela activa, no todos dijéramos, todos los aprendizajes que se requieren los tendremos que llevar por ese camino. Y eso es importante, creo yo, para el maestro, que entendamos que el estilo de aprendizaje es la brújula que me va a decir a mí hacia dónde llevar mis estrategias de enseñanza. Y bien, si nos vamos más allá hacia el estilo de inteligencia, miren, a mí me encantó una de las definiciones de inteligencia de Lemos Hoyos, una psicóloga y docente de muchos años, y ella decía, es que la inteligencia está directamente relacionada con la capacidad intelectual, pero también con las demás habilidades. No podemos nosotros dejarla de lado. Es decir, no podemos centrarnos en que la inteligencia es una facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. Es cierto, es esa facultad, pero además tiene que haber otras habilidades que nos lleven a entender y a que esa inteligencia se vaya adecuando dependiendo de las situaciones que estamos pasando. Miren, hoy tenemos, vamos a cumplir 11 meses de estar más o menos en casa todos. Y bueno, acostumbrados a la mejor a salir, a viajar, nosotros que damos capacitación, pues si son 9 meses de arduo trabajo al año, 6 eran fuera de casa. ¿Y qué creen? Hoy tengo 9 meses aquí en casa. Y entonces hay momentos en el que tengo que adaptarme a la situación, tengo que quitarme ciertos paradigmas que ya tenía respecto a cómo trabajaba, ¿verdad? Miren, yo lo veo en abril y mayo del año pasado. Todavía nos decían en algunas escuelas donde tuvimos la oportunidad de dar capacitación, nos decían, espérense tantito, ya va a ser presencial, porque nosotros no la queremos a distancia, ¿verdad? ¿Y qué creen? Llegó julio y se vino todo.
Y entonces todas a distancia las capacitaciones. Y nosotros desde el 2017 más o menos empezamos a trabajar un modelo híbrido. Teníamos sesiones presenciales, sesiones sincrónicas, pero también había trabajo en la plataforma, en los cursos que dábamos. Entonces, hoy por hoy, eso se tuvo que retomar, obviamente con las nuevas aplicaciones que tenemos al alcance, ¿verdad? Pero eso es la inteligencia. Es la capacidad de adaptarte a este entorno en el que estás viviendo, ojo, razonando, comprendiendo, analizando, resolviendo el problema, es decir, tomando la decisión más adecuada para ti, ¿no? Esa es la inteligencia. Y entonces podemos hablar de de los tipos de inteligencias que hay, pero al final de cuentas, me parece que debemos entender que la inteligencia es la capacidad que nos sirve para sobrevivir, pero sobre todo para solventar las situaciones con éxito. Es decir, la inteligencia es la que nos está ayudando a que seamos eficientes en lo que queremos, a que realmente como persona yo pueda enfrentar el reto que tenga, medir los obstáculos, medir el tiempo y entonces hacer un programa para resolver eso. Miren, estamos en febrero, en enero, ¿cuántos hicimos propósitos, no? Y esos propósitos fueron pues de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, etcétera. ¿Cuántos lo hemos llevado? Bueno, es febrero, adecuemos, no, pues es que salió esta situación, aquella no pude. La inteligencia nos va a ayudar a adecuar todo para que lleguemos a buen puerto. De eso se trata la inteligencia. Y miren, al final de cuentas, creo yo que debemos estar muy claros en que la inteligencia no la podemos medir a priori. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad, ¿verdad? Teníamos algunas evaluaciones que nos hacían y bueno, hasta estaba el famoso IQ, ¿no? El coeficiente intelectual. Y bueno, dependiendo de los puntos, y mira, es que esta carrera no te conviene, nos decían, porque necesitas un puntaje mayor y bueno. Hoy por hoy, ¿qué sabemos del IQ? Es bueno para conocer la base que tenemos y de ahí desarrollar lo que necesitemos, mas no es el fin. ¿Me explico? El coeficiente intelectual tiene una forma de medir que bueno, ya si quieren lo podemos platicar, pero mide con ciertos factores, con ciertas variables, pero no lo es todo. Hoy con todo lo que la neurociencia ha desarrollado, sabemos que la capacidad de plasticidad de nuestro cerebro ha llevado a que personas que han tenido accidentes cardiovasculares y donde el cerebro se ha quedado pasmado en un 40%, recuperen casi el 100% de sus habilidades. Entonces, no nos podemos sentar con eso. Hablando entonces de inteligencia, tenemos que irnos hacia el estilo cognitivo. ¿Qué implican los estilos cognitivos? Miren, el estilo cognitivo pues es un patrón inconsciente, no vamos a ver esas estructuras mentales que estamos formando, ¿verdad? Ni vamos a poder decir, se unió la neurona A con la 3895, no lo vamos a poder hacer. Lo que sí podemos ver es que a través de estas patrones, de estas estructuras mentales que nosotros hacemos, es como manejamos la información, ¿sí? Es decir, un estilo cognitivo no quisiera llamarle mental porque ahí vamos a marcar algo. El estilo cognitivo es un proceso de manejo de la información, pero ese proceso de manejo de la información viene desde cómo estoy percibiendo la situación. ¿Qué antecedentes tengo yo de esa información?
Y entonces, ¿cómo resuelvo lo que se me haya presentado, ¿no? Y hablamos de tendencias cognitivas. Por eso el dicho, espérate, no hables con el hígado, ¿verdad? Es un dicho muy cierto. No pensamos y decimos lo primero que se nos ocurre y después quizás nos lamentamos. Dicen por ahí también otro dicho, ¿verdad? Que nadie ha pensado en que hizo mal al callarse, pero muchos al hablar sí, ¿verdad? Porque me quedo en silencio y a lo mejor después puedo recuperarlo. Pero el estilo cognitivo, y quizás lo pueda manejar como tendencia cognitiva, pues es la forma en la que yo, Lilia, estoy entrenada para pensar. Y esto, maestros, lo tenemos que hacer con todos nuestros alumnos, con sus hijos, con su pareja. ¿Cómo pensamos? ¿No? Hoy, por ejemplo, voy a poner una situación que está ahorita en el tintero, la vacuna. Como yo tengo 62 años, a mí me toca vacunarme, ¿verdad? Y entonces, pero te va a tocar la rusa, la de Pfizer, pues yo no sé cuál me toque, pero de que me vacuno, ¿verdad? Y entonces empiezan a decir, pero es que dicen, a ver, espérame. Y entonces mi pensamiento, mi estructura, mi tendencia cognitiva me dice, mi mamá me vacunó contra el sarampión, mi mamá me vacunó contra la tuberculosis, ¿sí? Yo me tuve que vacunar contra la influenza en el 2015 porque me dio muy fuerte y a partir de ahí cada año. Y bueno, en aquella época con la influenza era exactamente lo mismo, pero mi razonamiento me lleva a que así debe de ser este proceso. ¿Qué pasa con los niños cuando los tenemos en el aula, los jóvenes, y llegamos así de pronto y les decimos, esta es su hoja de ejercicios, háganla? Uf, puede ser que alguno, su estructura mental sea de que ya sé que me das que hacer y lo hago. Pero hay otros que dicen, es como una agresión. Lo siento, o sea, ni me saludó, ni me dijo cómo estás, ni me preguntó por la tarea anterior y ya me está dejando más tarea, ¿no? Entonces, eso es lo importante, maestros, que debemos como considerar. Cada niño tiene una forma muy peculiar de pensar. Miren, a mí me encantan los estudios de Perkins respecto a la forma del pensamiento. Él hasta tiene una escalera de la metacognición. ¿Y esto a qué nos lleva? A que podemos llevar a los niños paso a pasito. Si yo como docente me doy a la tarea de implementar ciertas estrategias que lleven a los niños a ir desarrollando formas diferentes de pensar, formas diferentes de estructurar la información que les llega, les aseguro que aunque no sepan sumar y restar, al fin de año lo van a poder hacer, porque esta forma de pensamiento los va a llevar a unir, a separar, a agregar, a multiplicar, ¿verdad? A exponencialmente hacer algo con el conocimiento que tienen. Pues nos abres un marco enorme, ¿no? Porque me parece que esta explicación, digamos, irnos metiendo en tratar de entender tanto los estilos de aprendizaje como los estilos de inteligencia y los estilos cognitivos, nos ponen a los profesores en una reflexión de que el generar una actividad, el hacer una provocación, el pedirles a los niños que saquen el libro, el ponerles un ejercicio, el pedirles que participen, el formular una pregunta, son 5 actividades que los maestros hacemos de forma cotidiana. Van a entrar en contacto con un órgano maravilloso como es el cerebro, y los niños no es que vayan a decir, ay, voy a utilizar mi tal estilo cognitivo o esta forma de inteligencia o esta estrategia de aprendizaje que tengo. No, los niños, esto se desarrolla en forma integral.
Aquí lo estamos separando para fines de comentario y de estudio y de identificación. Pero cuando nosotros los maestros pedimos a los chicos que hagan algo, es importantísimo ir reconociendo cuáles son todos estos estilos, qué cadenas forman, qué maneras tienen cada uno de ellos de abordar. A lo mejor alguno, de repente en este proceso que tú nos dices cognitivo, de ir seleccionando cosas, de guardar silencio, de hacer alguna pregunta, es distinto a otro que a lo mejor por su inteligencia y por su estilo de aprendizaje, a lo mejor empieza rápidamente abordando los materiales. Pues son dos formas de iniciar distintas. Ni una es mejor, ni otra es más positiva. Pero nos dices algo importantísimo, Lilia. Tenemos que reconocer nosotros nuestros propios estilos, porque a veces hay cadenas, hay formas que coinciden con ciertos chicos, y son aquellos chicos que escuchan algo que rápido se identifican. Pues yo estoy usando un paquete de estilos muy parecido al que usa el niño. Entonces, esos chiquillos van a ir bien, vamos a ser más empáticos. Son esos niños que nos caen como muy bien, ¿no? Porque es un espejo que nos regresa nuestro propio estilo. En cambio, aquellos chicos que hacen cosas diametralmente opuestas a las que estamos esperando, son aquellos niños que a veces se van a sentir, como tú dices, o agredidos, o solos, o que no entendimos qué es lo que, cómo ellos quieren empezar. Entonces, ahí nos planteas estos dos grandes retos: ser observadores muy meticulosos de los cadenas, de los procesos que siguen nuestros chicos, pero sobre todo de cómo mi propio estilo no quiera ser el único o no quiera legitimar cómo nuestros chicos participan. Entonces, en ese sentido, ¿hay algunas recomendaciones, Lilia, que puedas dar a los maestros para el desarrollo de estos estilos? Porque ya nos quedó claro, no son estáticos, no es que así vayamos a hacer todo el resto de la vida, sino que habrá oportunidades que nos ayuden a ir creciendo en otras habilidades, tanto del estilo de aprendizaje como de inteligencia y cognitivo. Pero tienes algunas recomendaciones para el desarrollo de estos tres grandes paquetes que ya nos comentaste. Sí, mira, mi experiencia, en mi experiencia y sobre todo ya de alguna manera colaborando directamente con algunos maestros, hemos hecho un trabajo, a mí me encanta, maravilloso, porque dentro de, dijéramos, dentro de los contenidos curriculares, dentro del currículo que tenemos que abordar, nosotros le llamamos actividades no curriculares, ¿verdad? Y desde el 2018 nos hemos dado la tarea de seleccionar estrategias que ayuden a los maestros, uno, y quizás el término de repente se escuche muy fuerte, pero así es. Uno, romper la monotonía en el aprendizaje. Miren, es triste escuchar a los niños cuando dicen, a mí no me gusta ir a la escuela, no quiero escuchar al maestro, pero quiero aprender. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y no es porque el maestro no esté dando lo mejor de sí, es que quizás no ha encontrado esa estrategia que lo lleve, tú bien lo dijiste, a tener a hacer más bien esa mancuerna con los alumnos y ir caminando juntos. Y bueno, miren, para considerar las estrategias, primero tenemos que estar bien claros que el estilo de aprendizaje
va de la mano, obviamente, con el estilo de inteligencia y el cognitivo. O sea, no son tres cosas diferentes ni tres cajas aisladas. En una caja tenemos los tres estilos y dependiendo del autor y de lo que yo lea y de la tendencia que hay, estaré hablando de las inteligencias múltiples de Gardner o estaré hablando del estilo Bach de aprendizaje o de Hermes o de los 4 estilos cognitivos que se están manejando, ¿no? Al final de cuentas, esto es, creo yo, lo relevante. Maestros, tenemos que ir formando una serie de conductas que lleven a los niños a estructurar su forma de pensamiento. Y entonces empecemos a ver. Yo escuché hoy, bueno, no hoy, pero en estos días, a maestros de primaria, de primero, segundo y tercero de primaria, que inician las clases preguntándoles a sus alumnos. Tienen 40 minutos por Meet, no más, es escuela pública. Sabemos que las escuelas privadas tienen otra dinámica, ahorita estoy hablando tienen 3 veces a la semana, pero escuché y me llamó mucho la atención que les preguntaban, ¿se lavaron los dientes? ¿Desayunaron? ¿Ordenaron su cama? Y dije, wow. O sea, y si alguien que no, a lo mejor no comulgue con esta tendencia, diría, ¿qué tiene que ver con el aprendizaje del niño? Pero fíjense, ya desde ahí, estar atento a la salud física del niño en cuanto a los dientes, ¿sí? Estar atento a lo que el niño debe hacer antes de sentarse a trabajar. ¿Ya tendiste tu cama? ¿Ya ordenaste? Eso fue el primer momento. Y en un segundo momento, y así tal cual les dijo, denme una palabra que describa cómo se sienten hoy. ¿Cómo se sienten hoy? Y hubo niños que dijeron alegres, tristes, otro dijo enfermo. Y entonces empezaron a trabajar. Miren, cuando hacemos una pausa entre el contenido curricular y entramos en actividades no curriculares, es cuando empezamos a trabajar las estructuras mentales de los niños y rompemos esquemas y empezamos a construir el pensamiento. Por ejemplo, un estilo de aprendizaje, ¿sí? Visual, auditivo, kinestésico, que es el que más conocemos, el BAC, dándoles una imagen, descríbemela, y a lo mejor ahorita yo puedo hacer un ejercicio, si me permites, Patti. Hacemos un ejercicio con todos maestros, si me acompañan, por favor. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y pongan sus manos sobre sus rodillas. Por favor. Si están sentados o están en la cama con las piernas arriba, no importa, pónganlas sobre sus rodillas las manos. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a imaginar un bosque en donde el viento sopla. Un bosque en donde a lo lejos se oye gotear el agua. Un bosque que tiene un aroma extraordinario. Un bosque en donde yo siento esa frescura, el aire puro y me dan ganas de caminar. Un bosque en donde puedo respirar profundamente y sentirme en paz. Maestros, ¿qué bosque se imaginaron? Pónganos en el chat. ¿Qué bosque se están imaginando? A ver, me gustaría
escucharlos. Un bosque de pinos, un bosque de abetos. ¿Qué bosque se imaginaron? Un bosque de pinos y el aroma, ¿verdad? Un bosque de robles, el aroma tan delicioso, coníferas, muy bien, muy bien. Los que están en Michoacán, bellotas sentían, frondosos, mucha vegetación, muy bien. En la Marquesa, con ese frito, ¿verdad? Bien, maestros, bien. Fíjense, estamos frente a una computadora y nuestra mente nos llevó a un bosque en donde quizás hasta olieron, quizás hasta se imaginaron con quién podrían estar ahí, se imaginaron a lo mejor alguna situación en donde fueron muy felices allá, ¿verdad? Capulalpan de Méndez, muy bien. En Michoacán, con todas las mariposas monarcas que tienen, ¿verdad? En esos, exactamente, en esos de ahuehuetes. Fíjense lo que hizo la mente con nosotros adultos, que normalmente la imaginación la tenemos de lado. Pero aquí entró los estilos de aprendizaje visual, auditivo, el kinestésico pudiera ser que alguien, yo les dije, pónganse sus manos en las rodillas. Normalmente cuando hablamos empezamos como a frotarnos las rodillas, no sé si alguien lo hizo, pero empezamos a frotarnos las rodillas como a sentir esa sensación. Aquí ya tenemos estilos de inteligencia, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estoy escuchando, lingüístico. Estoy ya está diciendo, dice por ahí alguien, Jesús, me acordé de mi familia y cuando salíamos con mi papá a buscar piñas. Fíjense hasta dónde lo llevó. Y ese proceso cognitivo que hizo, aunque no lo veamos, mi voz con el tono y con las palabras que les decía, los llevó primero de una situación sensorial, con los sentidos, escuchar, a lo mejor hasta olieron, a la parte operativa, donde empezaron a relacionar el bosque que fui, el bosque que vi la foto, el bosque de mi familia, donde estuve, X, y después se fueron a la memoria permanente, la memoria a largo plazo, y empezaron a sacar las cajitas. Recordó caminos que frecuentaba, recordó hasta el auto en el que llegó, el frío de la Marquesa y sus ricas quesadillas seguramente, y entonces empezamos a trabajar este estilo cognitivo que tenemos. ¿Qué implica, maestros? Que los estilos no es que en estos 5 minutos visual, en estos 10 minutos lo social. No, maestros, todo es integral y lo debemos ir haciendo. Esta es una estrategia que funciona para, como dicen por ahí, para chicos y para grandes. En el caso de los jóvenes, si ustedes trabajan con alumnos de secundaria o de bachillerato, miren, el pedirles que traigan una música que escuchaban de chicos y la pongan, y les aseguro, como es una generación, todos van a recordar algo. Y ahí estamos moviendo las neuronas. Y estos 3 minutos que se llevaron en hacer el ejercicio, abre la atención, la concentración para el tema que quieran, y les va a costar menos trabajo que lo entiendan los alumnos, que hagan el trabajo, que sigan las indicaciones. De eso se tratan las actividades no curriculares, que refuercen, que sean pilares para el aprendizaje, pero no que les digan, vamos a hacer una actividad para la atención. No, salgan como algo extraordinario, ¿sí? Yo recuerdo una maestra que lo sacaba, era maestra de primero y segundo en una escuela multigrado, y sacaba a sus niños al patio y les decía, busquen un pedazo de tierra cada quien, y con una varita, a ver, escriban su nombre en la tierra.
Ella estaba haciendo procesos de lectoescritura, pero no utilizaba el cuaderno y el lápiz. Se iba allá afuera. Y eso hizo que los alumnos desarrollaran más habilidades, que pensaran incluso en que en su casa, en ese parque que tienen enfrente con tierra o en el patio de mi casa que tiene tierra, va generando esos aprendizajes. Sí, son vivencias, son experiencias. ¿Por qué? Porque todo el estilo cognitivo nos lleva a lo que yo he vivido. Recordemos que mi mente, lo primero como reacciona, lo primero como piensa, es por la experiencia que yo viví. Por eso es importante, hoy por hoy, maestros, si tienen oportunidad de leer un poco del aprendizaje experiencial, es mejor, porque hoy es lo que los alumnos van a atender mejor en las clases, ¿verdad? No sé Entonces, si... sí, 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 muy claro, Lilia, lo que nos estás diciendo es que las cadenas que van a implementar los chicos son aquellos procesos que ellos han venido haciendo en lo familiar, con sus amigos, en otros grados escolares que les van permitiendo ensayar su estilo cognitivo, su estilo de inteligencia y su estilo de aprendizaje. Pero que las provocaciones, las estrategias, las actividades curriculares y no curriculares que debemos impulsar los profesores deben de estar llenos de oportunidades de música, de dibujo, de videos, de colores, de escribirlo, de plastilina, de movimiento, para que cada chico a través de diferentes medios vaya encontrando una oportunidad de expresar aquello que está pasando por su mente. Y nos vamos a dar cuenta, maestros, que hay chicos que dicen, ay, no, mejor yo lo escribo, ay, te puedo hacer un dibujo, ay, maestro, lo puedo escribir. Así es. Lo que va a ayudarnos a identificar en dónde el alumno, ay, perdónenme, maestros, se siente más cómodo. Y ahí es donde el maestro tiene que ir permitiendo algunas cosas, luego haciendo que los chicos intercambien para que vean sus diferentes productos y que a ellos se les vaya ocurriendo más ideas. Porque, Lilia, los maestros estamos como muy perseguidos de la actividad curricular. Inmediatamente pensamos en nuestros planes y programas de estudio, la cantidad de ejercicios que tenemos que hacer de los libros de texto y de nuestros cuadernos. Y creo que ahí no está la gran virtud del aprendizaje. ¿Cómo hacemos los maestros como para ir quitando la mirada en el plan y programa de estudio y en las actividades de cuaderno y de libro? ¿Ahí qué nos dices? Sí, mira, yo creo primero, híjole, quitar la mirada del plan y programas de estudio creo que está como muy difícil, ¿no? Porque pues tenemos que cumplir. Pero lo que sí podemos es seleccionar. Miren, si nosotros miramos los aprendizajes esperados de los planes y programas, los miramos desde la taxonomía de Bloom o de Marzano, la que ustedes quieran, y van seleccionando las acciones, que es analizar, observar, calcular, dibujar, comparar, etcétera. Si las vamos analizando y las categorizamos, por ejemplo, en el caso de secundaria y bachillerato es un poco más difícil, porque se tendría que hacer una reunión de colegiado en donde cada maestro de su asignatura por grupo llevara así como sus acciones. En primaria, en una maestra que les da a los niños todas las asignaturas, ella puede ir seleccionando estas acciones. Y entonces, maestros, el comparar es lo mismo en historia que en matemáticas que en español. Calcular es lo mismo en geografía que en matemáticas, que en español, que en ciencias.
¿por qué nosotros nos esforzamos en hacer actividades de calcular en matemáticas, pero también en historia, pero también en geografía? ¿Por qué no unimos y hacemos una sola actividad donde el alumno esté calculando? Pero miren, manejémoslo desde otra perspectiva. Bien lo decía Patti, el hecho de que el alumno siempre esté con el cuaderno, con el lápiz, híjole, de repente, puede ser que incluso sea como algo contraproducente porque ya le va a dar así como, ay, no, ya no quiero otra vez lo mismo. Pero sin embargo, si le dicen, a ver, tráete una revista, un periódico, miren, a los niños de preescolar los ponen a rasgar y a hacer bolitas de papel, ¿no? ¿Qué les parece si cuando estamos resolviendo un problema de matemáticas, en el nivel que sea, los alumnos tienen que resolver el problema? Miren, yo les sugiero, a ver, te doy el problema, te doy toda la situación, te doy las operaciones y te doy el resultado. Ya se lo di resuelto al alumno. Analízalo y explícamelo. Explícame cómo yo lo resolví. Y dime si es correcto o no. El alumno tendrá que seguir las operaciones, la lógica y ver si el resultado era correcto. Sí, sí es correcto. Y usted hizo, seleccionó estos datos, multiplicó o aplicó esta fórmula, lo que sea. ¿Ok? Ahora tú hazme otro problema en donde impliques otro tipo de operaciones. Pero yo ya le puse el ejemplo. Él lo va a hacer y estoy segura que lo va a hacer. Pero entonces le voy a decir que no necesita él resolverlo y dármelo como yo se lo di. Me lo vas a explicar tú cómo le vas a hacer. Y entonces estoy no haciendo lo que utilice el cuaderno, sino que utilice su mente, que a lo mejor en alguna hoja ponga ideas claves, palabras clave o alguna operación y me diga. Pero si esto lo comparte con sus compañeros y hay 3 o 4 formas diferentes de resolver una situación, y entonces yo veo que el compañero de enfrente lo resolvió mucho más fácil que yo, ya estoy aprendiendo algo. O sea, yo sabía hacerlo, pero me gusta más cómo lo hizo Patti. Esto, maestros, es lo que nos lleva a ir generando esas oportunidades en las que el alumno desarrolla sus otros estilos de aprendizaje, en donde él va estructurando y generando mayor conectividad en su cerebro y obviamente sus pensamientos van a ser más lógicos y van a ser más críticos. Otra alternativa que de repente no la dejamos de lado, pues maestros, son las micas. Escribe aquí en esta mica y luego lo borras con un papelito y luego otra vez escribes y luego lo borras. Miren, a los jóvenes, yo yo no voy a decir en dónde, ¿verdad? Pero yo lo trabajé en ingeniería electromecánica. Cuando estaba dando clases yo de cálculo integral. Y entonces los alumnos no entendían el problema y bueno, y entonces les pedí, me van a poner una hoja tamaño oficio, su nombre, su carrera y el grupo, porque ese va a ser su identificador. Pero la van a plastificar, la van a enmicar duro, porque por el otro lado los ponía que hicieran. A ver, hazme esta integral, a ver, ahora explícamela. Y miren, digo, lo hice, insisto, con jóvenes ya de ingeniería, pero esto cuando lo ponemos con los niños de primaria, con los niños de secundaria, funciona igual. ¿Por qué? Porque es otra forma. Y ahí va a estar el que es visual, el que es auditivo, el que es sinestésico. Y maestros, modulen su voz. De verdad, yo soy muy gritona, mi voz es muy potente, entonces de repente o tengo que bajarla o hago otro énfasis, no cansa a través de las pantallas, ¿no? En el que nos están escuchando y siempre el mismo tono
¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí entonces? Miren, maestros, yo creo y estoy convencida de que en la medida en la que busquemos estrategias que conlleven utilizar, sí, otro tipo de materiales, a los de secundaria les encanta colorear también, no digan que... Sí. Tenemos a la maestra Lilia pausada, bajó un poquito su conectividad, su ancho de banda está bajando. Maestra Lilia, ya se redujo su imagen y ya le vemos un poquito en movimiento. Okay. Se ha bajado un poco. Sí, me conecté a otra red, perdón, Okay. Me conecté a otra red. Sí, es lamentable, pero ya saben que ahorita tenemos 3 diferentes proveedores, pero de repente falla el que decimos que es mejor, ¿verdad? Disculpen, pero bueno. Entonces, maestros, yo sugeriría eso. Miren, yo me comprometo a darles un listado de autores y de estrategias. Se los hago llegar a la doctora Patty Ganem y que se los envíen a sus correos para que ustedes puedan consultar. Yo, la verdad, ahorita he terminado el libro de aprender de neurociencias de Silva, se los voy a pasar, es buenísimo. Y hay otro libro en donde vienen todos los procesos cognitivos, la memoria, la atención, la observación, la percepción, etcétera, y nos dan estrategias para aplicar. Obviamente cada uno lo contextualiza al nivel que tiene. Claro, en este sentido, Lilia, creo que tus comentarios nos van señalando la importancia de educar en la escuela, de esta oportunidad que tenemos los maestros de formar un cerebro que se vuelva un verdadero filtro. Tú empezabas con una analogía, con un ejemplo de esto que escuchamos de la vacuna, pero a veces escuchamos de la violencia, a veces escuchamos de un personaje, a veces escuchamos de un partido político, a veces escuchamos de alguna tendencia social o de algún periódico, y lo que no podemos permitirnos los maestros es no ayudar a nuestros chicos a que su cerebro sea un verdadero filtro, sea una coladora, sea un colador que permita que se decante por esta capacidad que el chico tiene de pensar, de analizar, de hacerse preguntas, de tomar distancia, de decir, Claro. a ver, voy a pensar un poco, a ver, déjame comparar esto que tú dices con otros periódicos o con otros libros o con otras opiniones de otras personas antes de tomar una decisión. Eso es lo que nos has venido diciendo, la importancia de que todo lo que hacemos los maestros, no es que la currícula no importe, maestros, pero si esa operación, si ese enunciado, si ese personaje, si esa etapa de una historia, si ese país, si esa teoría, si no sirve para hacer pensar a nuestros chicos, pues entonces, maestros, se queda ahí, ¿no? Como pegado con un alfiler en el cerebro del niño, que en el momento que menos pensemos, sí, ya se zafó, ya ese personaje recordamos rudimentos, Lilia. Pues sí, ese autor yo lo vi. O ese personaje de la historia yo lo vi. Las ecuaciones, ¿no? O lo que tú mencionabas que enseñas, pues se quedan ahí. ¿Sabes cuál es lo que a mí siempre se me ha quedado pegado de pincitas y que siempre se zafa? La raíz cuadrada. ¡Ay, qué barbaridad! Me la enseñaban, bueno, todavía hoy sigo haciendo el intento de aprenderla y la verdad es que me la explican, hago algún ejercicio y tiempo después me vuelven a poner una raíz cuadrada, ya no la sé hacer. Ese es el ejemplo evidente como cada uno de ustedes, maestros, puede tener
ejemplos, situaciones que quedan ahí, son rudimentos de información, pero realmente ni las aplicamos, ni las transferimos, ni las integramos con otros aprendizajes, porque hemos estado como más enfocados en llenar el libro y los cuadernos para decir que avanzamos en la currícula. Y Lilia, decías, más hoy es menos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que priorizar los maestros ahora en esta educación a distancia? ¿Cómo esta educación a distancia, sea sincrónica o asincrónica, sea por WhatsApp, sea por los correos de los chicos, sea a veces dos sesioncitas a través de estas plataformas? La dosis que cada maestro tenga, que también ahí hay una gran variedad, podemos ir tocando la inteligencia, el aprendizaje y la cognición de nuestros niños. ¿Qué nos sugieres ahí? Sí, mira, algo importante es que si conocemos los estilos de aprendizaje, el estilo cognitivo o el estilo de inteligencia, que hablaríamos más bien de tipo de inteligencia, podemos definir mejor las estrategias de enseñanza. Ojo, pero no para encasillarnos ahí, sino para que sea como ese inicio, esa línea de salida y a partir de ahí ir diversificando. Maestra Lilia, se nos volvió a pasmar un poquito, está bajando su conectividad. Esperemos que no se nos desconecte y que nos esté escuchando. A lo mejor si apagamos un poquito la cámara, maestra, jala un poquito más conectividad y podemos seguir la entrevista. Es que si lo notan, maestros, tenemos a la maestra Lilia pasmada, o sea, sin movimiento. Voy a ver si añado mi anclaje, a lo mejor a ella. A ver, maestra, ¿cómo se siente? No, sí se nos desconectó, perdimos conectividad, pero seguramente ahorita nos va a pedir nuevamente entrar. Y maestros, por aquí he venido teniendo algunos comentarios. Este video, maestros, se les manda a sus correos el día de mañana, a más tardar lo tienen, con el objeto de que lo puedan utilizar para pasar en una junta técnica, para pasar con algunos otros maestros, como para volverlo a repasar. Eso por un lado. Por el otro, ya la maestra Lilia nos comentó que nos va a mandar alguna clasificación, pero maestros, hay muchas. Miren, en los estilos o tipos de inteligencia que la maestra Lilia ya nos comentaba. Tenemos una muy clara, que es la de Howard Gardner, que nos dice hay estilo simbólico, hay lingüístico, hay social, hay introyectivo, hay musical, hay artístico. Pues sí, los chicos rápidamente lo entendemos. Aquel que tararea todo el tiempo, aquel que trae sus audífonos conectados. ¿Qué es lo que hacemos? Este chiquillo le gusta la música, pues vamos estimulando con ritmos, vamos estimulando con canciones, vamos poniendo musiquita para que estos chicos se sientan como mucho más acompañados. A lo mejor tenemos algún estilo algún tipo de estilo cognitivo que tiene que ver más con los procesos de percepción. Hay chicos que ven lo que nosotros decimos, ¿sí? La maestra lo hizo en el ejercicio. Hay gente que sintió más. Ah, bueno, pues es más kinestésico. Si la gente vimos más, somos más visuales. Ella decía, el viento, las gotas. Hay gente que ni siquiera le tuvo que decir qué se oye, ya empezaban a escuchar. Cuando ella dijo un bosque, a lo mejor empezaron a escuchar cómo sus pisadas rompían esos trocitos de ramas o tronaban las hojas, y la maestra no dijo oigamos o escuchemos. Cada uno de nosotros
por nuestra educación, por nuestras familias, ¿qué fue pasando? Nos fueron desarrollando una forma más que otra. Eso es lo que ella nos ha dicho, que provoquemos. Y miren, ella ya conectó aquí una presentación, ya la vemos de regreso y va a continuar esta explicación del aprendizaje, de la cognición y la inteligencia. Sí, Lilia, te escuchamos. No sé, porque ella conectó su presentación. ¿Listo? ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí, okay. Ahora sí. Sí. Miren, esta presentación yo lo comentaba con la doctora Patti, se las voy a hacer llegar, es como un esquema global del tema. Y alguien decía, ¿hay algo en lo que sustenta lo que está hablando? Miren, yo la verdad me he dado la tarea de leer varios autores y yo tengo como mi propia ruta, ¿verdad? Y creo que eso es lo importante, maestros, que hagamos cada uno, ir dependiendo del contexto de nuestros alumnos, ir hablando. En esta lámina yo sí puse los últimos autores, que hay algunos, que están analizando la forma en la que aprendemos las personas. Y bueno, hay diferentes teorías, diferentes conceptos, pero al final de cuentas de todos podemos ir rescatando poco a poco algo. Insisto, va a estar ahí en la presentación, así es que ya ustedes la podrán ver, ¿verdad? Algo importante, les decía yo en los estilos, es que el estilo de aprendizaje incluye el estilo cognitivo, el estilo afectivo y el estilo fisiológico. ¿Por qué? Porque no puede estar separado, somos seres integrales. Nosotros no podemos decir, ay, es que para ciencias voy a ser auditivo, pero para español soy visual. No, no lo podemos hacer. Y eso es lo importante, maestros. Este es un esquema de una de las teorías de Dunn que nos dice que los estilos de aprendizaje están como en sistemas. Uno de ellos, y creo que el que más conocemos, es el BAC. Pero yo este esquema se los hice con el sentido de que vean, sí es visual, aprenden viendo, pero es porque cognitivamente se relaciona con su memoria visual. Fíjense bien. Y también el auditivo, escuchan, aprenden escuchando, pero porque está relacionada cognitivamente con su memoria auditiva. Es decir, no están separados unos de otros. El kinestésico, obviamente, aprende cuando está interactuando con los contenidos. Y es una memoria declarativa. ¿Por qué? Porque son procedimientos. Eso es una memoria procedimental que puede ser deductiva, inductiva, y bueno, ahí hay otras divisiones. Pero aquí lo importante es que nosotros, maestros, y bien lo decía Pat, consideremos todos los materiales y las estrategias que los incluyan. Hay otro estilo que dice que es con la lectura y escritura. Yo con ese me identifico mucho, porque yo aprendo leyendo y escribiendo, pero además haciendo diagramas, dibujitos en mis cuadernos. En aquella época, yo recuerdo en la licenciatura, hacía unas tablas donde comparaba yo la información, y entonces yo tengo memoria operativa. Yo lo hago, lo estoy mentalmente, lo estoy escuchando, lo estoy, hasta en algunas ocasiones, algunos maestros me decían, ¿por qué está usted? ¿Qué está escribiendo? ¿Por qué no me ve? Pues porque estoy escuchándolo, pero estoy yo al mismo tiempo escribiendo un diagrama donde venga todo, ¿verdad? Y los que son multimodal, es decir, que hay diferentes estímulos en diferentes contextos. Es una memoria episódica, semántica, de representación perceptual y de procedimientos de trabajo. Esto, maestros, es lo que nosotros tendríamos que ir viendo con nuestros alumnos. Alguien me decía por ahí, pues hagamos la multimodal siempre. Yo no las recomiendo porque al final de cuentas el alumno
que es, dijéramos, más visual, si lo forzamos a los otros estilos, puede ser que empiece a tener problemas. Por eso la importancia de trabajar colaborativamente en pares o en equipos, en donde yo me voy a identificar con otro en lo que está haciendo, en que lo que yo estoy haciendo complementa lo que hizo mi compañero. ¿Y eso qué hace? En el cerebro las neuronas espejo empiezan a funcionar. Nos lo decían la semana pasada. Es decir, si yo veo que lo que yo estoy haciendo te funciona, eso que tú haces yo lo empiezo a incorporar y entonces empezamos a tener ese trabajo colaborativo y miren, el aprendizaje entre pares es lo mejor. ¿Alguien más se va a bañar? Ay, no, yo ya me bañé, gracias. Sí, no, maestra, no, aquí no, es que alguien abrió por ahí su micrófono. El micrófono, ok. También hay tipos de estilos de aprendizaje por las características personales, maestros. Es decir, el que es activo, pero es justo porque tiene esa actitud abierta, es entusiasta y obviamente son aquellos que son impulsivos, actúan y luego piensan. El reflexivo, el que es observador, analítico y paciente. Pero si ustedes los van escuchando, los van viendo de esta manera, maestros, ustedes van a relacionar un visual con un reflexivo o un kinético con un activo. Y entonces ahí es donde espero yo que lleguemos a este punto en que los estilos tienen nombre y apellido, pero nuestros alumnos son dueños de ponerse los que ellos quieran. Es como el traje, ¿verdad? Y van cambiando y maestros, ahí es donde está nuestra diversidad de estrategias en el aula. Por ahí Patti Frola dice, la caja de herramientas que debemos tener, ¿verdad? En esa caja de herramientas debemos estar como muy claros en que debe de haber algo para cada uno. El teórico, que es muy metódico, muy lógico, el que es paso a paso, maestros, y si ustedes no le dicen qué hacer en el paso 1, no se mueve de ahí. Entonces, sí debemos como de irlo llevando, que es teórico, hacia lo reflexivo. ¿Tú qué harías si? No le den la situación resuelta, sino pregúntenle qué hacer. El pragmático, en que todo tiene que ser de acuerdo a una tesis, a una teoría. Sí, pero ¿qué pasa si hoy, es que hoy nos tocaba que usted nos trajera una música para trabajar? Sí, pero en lugar de música les traje un video. Pero es que había dicho que música. Sí, pero vamos a ver un video. Un poco ir jugando con esas situaciones para que nuestros alumnos los vayan viendo. Por los rasgos de aprendizaje, maestros, aquí tenemos otra vez el cognitivo. Los rasgos cognitivos, por la forma en la que estructuran e interpretan los contenidos. Es más, si ustedes ponen a sus alumnos a que redacten instrucciones para algo, se van a dar cuenta de la lógica de su pensamiento. Porque muchas veces al estructurar una indicación, hacer una consigna, no la hacemos adecuadamente y ustedes se van a dar cuenta de qué tienen que reforzar con los alumnos. En los rasgos afectivos, esa motivación, es estar pendiente de los demás, ¿qué hacemos, verdad? En los rasgos fisiológicos, ¿por qué de repente el alumno llega muy activo, muy acelerado o está en la pantalla pero se está mueve y mueve o no hizo nada, está pasivo? Puede ser hasta por el tipo de alimentación que lleva, ¿verdad? Este es otro tipo de aprendizaje sensorial, intuitivo, visual, verbal, activo, que va más hacia las dimensiones de la persona, es decir, respecto a su personalidad. ¿Por qué quise ponerles hasta ahorita estos diagramas, maestros? Porque yo creo que al final de cuentas en el estilo están inmersos la inteligencia, los rasgos cognitivos y el estilo de aprendizaje. No es algo que esté separado, ni es algo que podamos nosotros decir, ay, es que este niño es visual 100%, no lo es. Y ahí es donde está nuestra labor, ir incorporando estas estrategias. Por ejemplo, ¿verdad? Un alumno que es deductivo,
lo voy a hacer al revés, como les decía yo, ¿verdad? Si les doy un problema y les doy las operaciones, ya les doy el procedimiento, pero me equivoqué yo en el resultado, el alumno que es deductivo lo va a encontrar. Pero el alumno también que es intuitivo, cuando yo les digo, busquen si está bien o no, va a decir, a ver, ¿por qué me está diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Voy a descubrir el error de la maestra, ¿no? Y bueno, ahí es donde están nuestras estrategias, maestros. Obviamente también por las preferencias personales y ambientales. Y aquí es otra clasificación que habla de preferencia social, ambiental, emocional, de personalidad, pero también del procesamiento de la información. Otro que nos habla es a partir de la interacción social, que es la de Cobb. La BAC y la de Cobb son como las que son más conocidas y habla pues de esto, de los aprendizajes, de los alumnos que son más adaptativos o que son divergentes o que son asimiladores rápidamente y que son convergentes. Miren, esta imagen de Pilar Jericó a mí me gusta mucho. Búsquenla en sus redes. Pilar Jericó es una educadora, pero ella siempre está buscando la mejor manera de hacernos llegar la información y hace este tipo de gráficos. Y obviamente, pues ya en el caso de Hermes, que nos dice que es dependiendo del hemisferio dominante, ¿no? Si es el hemisferio derecho, si es el izquierdo, y bueno, habla de que somos lógico, abstracto, secuencial, emocional. Maestros, si ustedes pueden leer, díganme qué son lógico, emocional, secuencial, abstracto, ¿cómo se identificarían ustedes aquí? Lean cada una de las características y díganme cómo se identifican. A ver, ¿qué soy yo? Y hagan su combinación secuencial abstracto, lógico secuencial, abstracto lógico, emocional secuencial. Yo sería secuencial emocional más. Secuencial y emocional, dice alguien por ahí. En el chat, maestros, escríbanos sí. para ver cómo se identifican. Y si me hablaban de que es secuencial emocional, si hablamos de BAC, maestros, ¿qué es visual, auditivo o kinestésico? Y entonces van a ir relacionando las características, las habilidades, decíamos, las cualidades que nos identifican en cada uno. Y eso es lo importante, maestros. Ahorita como tengo compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat, Patti, pero bueno, al final, maestros, ustedes pueden ir identificando su estilo, y a partir de ahí ir desarrollando lo que haga falta. Porque como maestros, yo insisto, tenemos que tener esa caja de magia donde tenemos que sacar diferentes estrategias y diferentes herramientas, ¿verdad? Y más ahora como estamos. Y bueno, que son los tipos de inteligencias, ¿verdad? La predominante es la de Gardner, donde, bueno, ya después entra la emocional y ya dicen, son 12, son 8, son 9. Hay diferentes autores que van siguiendo el trabajo de estos teóricos. Sin embargo, maestros, esto es una línea de referencia. Eso es lo que tenemos, una línea de referencia. Así como el coeficiente intelectual nos da una base de dónde podemos iniciar para ir desarrollando las demás habilidades, lo mismo pasa con esta clasificación de las inteligencias. Y de los procesos cognitivos, de los estilos cognitivos. Hablan de manera general varios autores. A mí me encanta la de esta Carmen Castelo, se llama. Ella clasifica en cuatro estilos cognitivos. Sin embargo, también los podemos reflejar, los podemos ver por las características en los estilos de aprendizaje y en los tipos de inteligencia. ¿Sí o no, maestros?
Alguien que es pragmático dice que es la aplicación práctica de sus ideas. Es decir, yo lo que pensé es lo que voy a hacer. Mi estilo de inteligencia, ¿cuál sería? Pues si estoy hablando en el caso de la kinestésica o de la interpersonal, yo en mi equipo estoy dando las ideas y voy a ver que se lleven. Ah, pero si estoy hablando también de los estilos de aprendizaje, pues puede ser eso, el kinestésico, ¿verdad? Y entonces es esa relación, ese cruce entre estos tres estilos el que nos lleva a realmente ir identificando las estrategias, maestros. El primer paso es sí conocer cuál es mi estilo. El segundo caso es conocer cuántos estilos tengo en mi grupo y a partir de ahí ir haciendo los equipos de manera que se reúnan diferentes estilos, no junten a los mismos estilos, por favor. Tiene que haber esa multiplicidad de funciones en cada equipo y a partir de ahí ir llevando al grupo a que entre ellos se apoyen en este desarrollo de habilidades. Aquí hay otros autores que nos hablan de que hay una dimensión para la parte cognitiva, que es pues a partir de cómo recuerdas, de cuáles son cómo te llega la información, de cómo cuestionas tú incluso la información, etcétera. Yo insisto, maestros, son teorías que nos ayudan a tener un marco de referencia, pero no lo es todo. Y yo me quisiera quedar, Pati, con esta diapositiva en donde nos habla que los estilos cognitivos los podemos ir como identificando con tres preguntas claves. A ver, ¿cómo percibo yo la realidad? ¿Cómo proceso la información que me está llegando? Y cómo me vinculo con mi propio conocimiento, es decir, ¿lo aplico o lo guardo? Soy de las que pido la presentación y quiero la bibliografía y la dejo en un cuaderno, la dejo en un CD, la dejo ahí en una memoria y no la vuelvo a abrir. ¿Cómo proceso la información? Porque muchos de nuestros alumnos así son, hacen unos trabajos preciosos que parecen hasta tesis doctorales, pero ahí las guardan y no las vuelven a consultar. Esto me da un estilo de aprendizaje. Al revisar las habilidades cognitivas y metacognitivas, voy a ir teniendo yo ese estilo de enseñanza. Voy a identificar a través de qué, de metodologías, de medios didácticos y de recursos. Y obviamente esto que hace mi intervención didáctica. Qué maravilla, Lilia. De veras, los maestros están pidiendo la presentación, pero por supuesto que se las vamos a mandar y el video. Algunos maestros identificaron muy bien de forma combinada cuando fuiste provocando que ellos identificaran su estilo y de eso se trata, maestros. Y por supuesto que la parte de diagnósticos, algunos maestros en el chat pedían diagnósticos para conocer la inteligencia, el aprendizaje y la cognición. Eso lo abordaremos la próxima semana, ¿no? Entonces, sí, ahí estará. Lilia, ¿dónde te localizan? ¿Dónde te escriben los maestros? Claro que sí. Como para profundizar. Sí. Voy a compartir nuevamente la pantalla, si me permiten, y ahí les voy a poner perdón. Permítanme un segundito. Donde están mis datos. En la presentación también tengo alguna información respecto a los procesos cognitivos. Cómo los podemos llevar desde la neurociencia. Entonces, bueno, pues ahí está, maestros, y con mucho gusto la vamos a compartir. Ya está compartiendo la pantalla. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Ya la ven? Ya la vemos, ya la vemos. Muy bien, pues ahí están mis datos, ¿verdad? Ya no la hice grande porque, bueno, ahí están para verlos. Soy Lilia Soto Hernández, mi correo electrónico es lsh
mx12@gmail.com. En Facebook, en la empresa, estamos como OCEE, Consultoría Educativa y Empresarial, ¿verdad? Con mucho gusto, ahí estamos. Y miren, hoy por hoy en Internet hay muchísimos TEDs que incluso ustedes pueden mandarles las ligas a sus estudiantes y ellos ahí la hacen y ya les da el punteo. Esto es, es una maravilla ahora que estamos con esta situación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues miren, podemos ir trabajando todo esto. Ay. Pati, ¿no se escucha? Pati, tu micrófono, por favor. Le decía que quiero agradecerle a la maestra Lilia esta generosidad de compartir sus gráficos, sus ideas, de irnos comentando, de irnos provocando a reflexionar sobre este maravilloso funcionamiento del cerebro. Maestros, finalmente nosotros como maestros observamos las reacciones, los comportamientos, las respuestas de nuestros alumnos y desde ahí los vamos acompañando. Ese es el maestro mediador, es el maestro que verdaderamente es un instrumento para que el chico aprenda, que ese es el objetivo de este mes. Lilia, muchísimas gracias. Seguramente por ahí varios maestros te contactarán. Y mira, quiero enseñarte, siempre al final terminamos con esta vista de galería para que tú conozcas a todos los maestros, las maestras que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Y con mucho gusto, maestros, el día de mañana a los correos donde se inscribieron, ahí les haremos llegar el video y les haremos llegar la presentación, porque sabemos que en sus manos esto se multiplica y de eso se trata. Sí, Lilia. Gracias. No, yo estoy saludando, estoy viendo caras conocidas, Lili, pues, Lupita, muchas gracias. Digo, no los alcancé a ver a todos, pero estuve aquí saludando. Muchas felicitaciones y agradecimientos, Lilia, a los que yo me sumo y me sumo también a estos maestros que han venido trabajando el martes de entrevista. Maestros, vamos a inaugurar los lunes de análisis de caso. Vamos a ir analizando cada lunes a partir de marzo un caso, el niño que no obedece, el niño que a lo mejor es rebelde, el niño que no aprende a sumar, el niño, vamos a ir ya analizando casos que nos los han pedido mucho, Lilia, y me parece que esa será otra manera de ir acompañando a los maestros, y estos dos espacios, lunes de casos y martes de entrevista, van a ser un poco este proceso de acompañamiento que Grupo Loga, así con todas las organizaciones, como la organización de la maestra Lilia, se quieren sumar para este acompañamiento de ustedes. Maestros, vámonos a descansar, vámonos a preparar la cena, vamos a ver los baños de nuestros hijos, a atender todo lo que tenemos que hacer porque mañana continúa nuestra clase. Nos despedimos, maestros, muchísimas gracias. Es un gusto tenerles aquí. Gracias, maestros. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Maravilloso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Como siempre. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. A todos los estados que nos acompañaron, a Michoacán, a Guanajuato, a Baja California, a Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Morelos, El Estado de México, Guerrero, que Puebla, también estuvo Irapuato, Guanajuato, Cristóbal, por supuesto, Sinaloa, ya nos dijeron que estuvieron. Puerto Jarocho. A Veracruz, con mucho gusto. Gracias, maestros. saludos. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias.